el Dr. Bueno y esto es Medicina Clara, vuestro canal de medicina en Internet. Hoy vamos a abordar una de las enfermedades que más muertes causaron a finales del siglo pasado y una de las infecciones más importantes a nivel mundial, que es el SIDA. El SIDA, o síndrome de inmunodeficiencia adquirida, no es más que el final de una infección vírica por el virus de la inmunodeficiencia humana, o VIH. El virus de la inmunodeficiencia humana se transmite por varias vías. La primera de ellas es por contacto sexual, tanto sexo oral como vaginal como anal. La segunda de ellas es a través del contacto sanguíneo, ya sea por transfusiones sanguíneas o en drogadictos que comparten jeringuillas. Y la tercera de ellas es la materno-filial, es decir, la mujer embarazada que con SIDA se lo transmite a su bebé. Aunque una persona contagiada con el VIH puede tener diferentes zonas de carga viral en diferentes fluidos de su organismo, como pueden ser las lágrimas o pueden ser la saliva, se ha demostrado que no hay infección por hechos tan comunes como darle un abrazo a alguien contagiado con el VIH, beber del mismo vaso, compartir una toalla durante algún evento deportivo, o si un mosquito pica a una persona, tampoco se lo transmite a otra persona. Pero ¿cuáles son los síntomas de una infección por el VIH? Pues los síntomas son tan banales como los que suelen acontecer con un proceso gripal. Es decir, una persona que ha mantenido relaciones de riesgo con otra y se ha infectado, más o menos a los 10 días, 15 días, comienza con un proceso gripal, con un catarro un poquito más largo de lo normal, que suele durar entre 7 días, 8 días, y que no te hacen sospechar que tengas una infección por el VIH. Tras esto, la infección por el VIH se vuelve asintomática y las personas suelen tardar unos 10 años en manifestar nuevos síntomas, es decir, en desarrollar la infección crónica por el VIH y en desarrollar los síntomas propios del síndrome de la inmunodeficiencia adquirida. No olvidemos que durante estos 10 años la persona contagiada es un portador del VIH y a su vez puede transmitir la enfermedad a otras personas. El VIH es un virus que va a afectar a unas partes del sistema inmunológico, concretamente a los linfocitos CD4. Son unos linfocitos, unos policías que tenemos en la sangre que son cooperadores. Lo que hace el virus es meterse dentro de estas células, de estos linfocitos, reproducirse, romper esos linfocitos y provocar más virus que van a contagiar a otros linfocitos. Como estos linfocitos son policías de la sangre, lo que vamos a tener es que nuestra inmunidad, es decir, nuestras células de defensa, se van a ir viendo paulatinamente destruidas, con lo cual no van a poder defender a nuestro organismo de otras infecciones bacterianas y vamos a desarrollar los síntomas típicos del síndrome de la inmunodeficiencia adquirida. Los síntomas del SIDA ya son mucho más graves. Son infecciones de repetición por algunas bacterias que habitualmente a las personas que están con una inmunidad aceptable no les provoca absolutamente nada. Empiezan a tener personas jóvenes infecciones respiratorias, infecciones en la piel, infecciones por hongos y algunas enfermedades tipo oncológicas, es decir, cáncer, como suele ser el sarcoma de Kaposi. El diagnóstico de la infección por VIH o del SIDA se realiza con dos pruebas. Una es el Western Blot y la otra es una ELISA para VIH. El ser positivo en ambas dos indica que tienes la infección. Posteriormente van a ir haciendo analíticas de sangre con un recuento paulativo tanto de la carga viral del VIH como de los linfocitos CD4. Afortunadamente, hoy en día tenemos un tratamiento bastante eficaz contra el VIH. No es un tratamiento erradicador, es decir, la enfermedad no se puede curar, pero sí que se puede cronificar en el tiempo y evitar que los pacientes infectados con el VIH desarrollen la enfermedad, desarrollen el SIDA. Este tratamiento es con la triple terapia antirretroviral. Son diferentes tratamientos que se van a ir tomando poco a poco, que no están exentos de toxicidad, pero que consiguen mantener la infección por VIH de forma crónica. De todos modos,
lo mejor sigue siendo la prevención. Practica sexo seguro. Una de las mejores formas de no contraer el SIDA o cualquier otra enfermedad de transmisión sexual es el uso de preservativos. Espero que con esta información general que os he dado no bajéis la guardia en vuestro día a día. Recordad que hay infectados diarios todavía y que la enfermedad no se cura, simplemente se cronifica y tiene muchos efectos secundarios. Así que, por favor, extremad las medidas de precaución y de prevención tanto de las enfermedades de transmisión sexual como del VIH. Si os ha parecido interesante la información actualizada que os hemos dado, dadnos un me gusta y compartid este vídeo con familiares y amigos. No os olvidéis que además os podéis suscribir a nuestro canal de YouTube o en Facebook o en Twitter. Yo soy el Dr. Bueno y esto es Medicina Clara. Una medicina clara es posible y necesaria. Muchísimas gracias.